Iniciamos Gente y Ciudad. Trabajamos para ustedes en la Gerencia General Juana Bellorín, en la edición y grabación Armando López, en la jefatura de producción Alexandra Gamboa, en la producción Jessica Molina, en la conducción de este espacio, quien les habla, María Alejandra Malaver Bellorín, certificado de locución 36.581 y productor nacional independiente 6.264. Nuestras redes sociales, Instagram @Unión Radio 93 Piso 7, Twitter e Instagram @Malaver, @Gente y Ciudad ORG. Los invitamos a siempre escucharnos en vivo a través de este dial 93.7 FM y por la web en mundour.com en el streaming que encuentras en la pestaña de Ciudades o en diferido en formato podcast por nuestra web www.genteyciudad.org. Síguenos en Instagram, @Unión Radio 93-7 y @Male Malaver. La democracia y la sostenibilidad van de la mano. Y ya tenemos en línea a Pedro Afonso del Pino, abogado y profesor de Derecho Constitucional, experto en el área municipal. Su Twitter, @Afonso del Pino, es Afonso, sin la L y con S, Afonso del Pino. Hoy nos tiene un tema interesante, teníamos tiempo que no conversábamos con él, tenemos larga pausa porque estamos entregando el espacio al Mundial de Qatar 2022, me imagino que allí también está Pedro pegado en esto y nosotros en Unión Radio, el circuito Unión Radio es la radio a nivel nacional que está transmitiendo en exclusiva este tema y por eso no lo hemos contactado. Su día normal es como lunes y como no hemos salido esta semana, pues hoy es lunes y tenemos a Pedro Afonso del Pino, en realidad es miércoles. Y con un tema que les decía que era interesante al principio del programa, las áreas metropolitanas, y que nos afecta directamente porque vivimos en un área metropolitana pero no decretada, y él conoce muy bien el estado de Anzoátegui. Bienvenido, ¿cómo estás, Pedro? Anda muy bien, muchas gracias. Bien, coméntanos entonces lo que nos traes acerca del área metropolitana y lo podemos tropicalizar un poco en lo que es nuestra realidad acá en la zona norte de Anzoátegui. Sí, bueno, fíjate, nosotros anteriormente hablamos del tema metropolitano desde el punto de vista jurídico, el caso venezolano, pero aquí lo interesante es también ver una perspectiva internacional y primero entender que es un área metropolitana, ¿no? Que es un término más, vamos a decir, geográfico que jurídico o político, y es la gran conglomeración de varios centros urbanos en uno solo. Las razones son diversas, pueden ser razones de conurbación, de vialidad, de construcción de espacios residenciales, industriales, inclusive comerciales, sectores educativos, de innovación. A veces tenemos ciudades en que hay un gran núcleo poblacional central y alrededor de ese gran núcleo se reúnen otros. Por ejemplo, Caracas, ¿no? Eso es un ejemplo de un gran núcleo y alrededor de ellos se suman otros. Y hoy hay otras ciudades donde pueden ser varios núcleos. Quizás la zona norte de Anzoátegui es así, porque a pesar de que Barcelona es la capital y es la gran ciudad, no necesariamente es el epicentro o monopoliza la acción comercial o social de toda el área. Quizás se comparte mucho con Urbaneja y con Sotillo, ¿no? Por supuesto, nosotros no estamos inventando el agua tibia. Hay ciudades que tienen mucho más población que toda Venezuela. Yo no sé si conocemos, por ejemplo, la ciudad que tiene más habitantes en el mundo, la gran urbe, es Pekín. Está llegando a 40 millones de habitantes. Es decir, un rato más que Venezuela, ¿no? Eso es una gran urbe. Y de este lado, las grandes urbes están, por cierto, en Asia, ¿no? Pero están divididos en varios municipios y parroquias, como nos has enseñado. Sí, cómo no, hay una multiplicidad, eso es otro tema, que es decir, cómo se organizan las grandes urbes. Claro. Del lado nuestro, del lado latinoamericano, las grandes urbes están en Brasil, Sao Paulo, o también tenemos Ciudad de México o Nueva York, son ciudades que superan los 20 millones de habitantes, prácticamente la población de Venezuela en una ciudad. Ahora, la administración de las urbes, de las áreas metropolitanas, varía mucho. Para no irnos muy lejos, Colombia, tenemos grandes urbes. Las grandes urbes de Colombia son Bogotá y Medellín. Bogotá es una ciudad muy grande, 10 millones de habitantes. Caracas no llega a 6, ¿no? Para que tengamos una proporción. Por ejemplo, Bogotá se administra con un alcalde mayor. Y ese alcalde mayor tiene una autoridad muy alta, porque inclusive puede designar
funcionarios en municipios que forman parte de la ciudad. Por eso es que se llama alcalde mayor, porque los demás son menores. Es decir, ese es un modelo, el modelo bogotano. Y después tenemos la otra gran metrópolis, que es Medellín. Y en el caso de Medellín, por ejemplo, esa es una urbe donde Medellín, la ciudad capital del departamento de Antioquia, ejerce un epicentro en los demás municipios. En esa gran urbe, la ciudad de Medellín y el alcalde de Medellín proponen una terna a un consejo de administración que conforman los 10 municipios del Valle de la Aburrá, y en esa terna se elige una especie de director técnico del área metropolitana para gestionar servicios metropolitanos. Fíjense que es otra concepción. En Venezuela, el modelo es el de gobierno municipal a 2 niveles, es decir, donde debe existir un alcalde metropolitano, un consejo municipal metropolitano, y deben estar los alcaldes municipales. Pero eso no quiere decir que un alcalde municipal, imagínate que mañana exista el distrito metropolitano de Barcelona. Eso no quiere decir que el alcalde metropolitano de Barcelona sea mayor o más funciones o más importante que el alcalde de Lechería, no. Simplemente están en el mismo nivel horizontal, pero con competencias diferentes, y no hay una relación de jerarquía, sino de coordinación. Ese es el espíritu venezolano. Pero en la práctica en Venezuela en este momento no existe ningún distrito metropolitano. Está previsto en la Constitución, pero los dos que existían fueron eliminados, que era el de Caracas y el del Alto Apure. Ya no existen oficialmente. No, desaparecieron. La Asamblea Nacional Constituyente del 2017 los eliminó. Entonces, lo que existe geográficamente es el término área metropolitana. Claro. La Gran Barcelona, por la mar, Pampatar. Ahora los eliminó, porque la ley no ha cambiado en ese sentido, Pedro. Los eliminó por razones políticas, claro. Sí, la Asamblea Nacional Constituyente eliminó la ley, es decir, claro, pero la conveniencia en ese sentido, Pedro, en materia administrativa, es tener una gerencia, una administración de esa manera, porque ponerse de acuerdo en municipios que son súper poblados y que están juntos y que comparten servicios, nos escucharía Glenn Sardi en este momento, hay que trabajar eso de manera organizada y mancomunada. Correcto, exactamente, sí. Lamentablemente en Venezuela tenemos un atraso muy grande en esta área, y los dos intentos que se hicieron, que no funcionaron bien, eso hay que decirlo, eran intentos apenas. Caracas nunca funcionó porque Caracas intentó copiar el modelo bogotano, cuando nosotros no éramos ese modelo ni jurídicamente. Por eso cuando se hablaba del alcalde mayor de Caracas era un error, porque ese término no existía ni en la Constitución ni en ninguna ley. Y el caso del Alto Apure era una idea mucho más descabellada. El Orza y Guasdualito, el municipio de Rómulo Gallegos y Páez, no había conurbación, es decir, entre el Orza y Guasdualito casi hay 2 horas de carretera ya no abierto. Es decir, eso quizás tiene características de entidad regional, de un Alto Apure, pero no de ciudad, de conurbación. Entonces, el ejemplo venezolano fue muy triste, muy pobre, y esas leyes especiales, porque esos distritos se crearon por leyes especiales, fueron derogadas por la Constituyente. Y eso, por supuesto, el país entró en una especie de pausa, de estancamiento en el desarrollo del tema metropolitano. Y zonas como el norte de Anzoátegui, que es la metrópolis más importante del oriente, que desde hace décadas demanda una organización mancomunada, lamentablemente no está, y prácticamente no hay iniciativas o discusión profunda sobre este tema. Y que desde tu punto de vista, que además eres abogado constitucionalista y con toda tu sapiencia en materia municipal, ¿qué sería lo correcto? ¿Qué hay que hacer para solucionar esto? ¿No? Ojo que de manera informativa podemos decirle a la audiencia que en la zona norte del estado Anzoátegui tenemos una densidad poblacional del 50% de toda la gente que habita en el estado, más o menos, según el último censo. No hemos tenido una actualización de censo reciente, pero ¿qué sería lo correcto desde el punto de vista práctico, que sé que lo conoces, y político, y también desde el punto de vista de lo que la Constitución nos permite? Claro, bueno, fíjate, yo creo que ahí, desde el punto de vista práctico, no podemos correr sin aprender a gatear. Y nosotros en este momento ni siquiera sabemos gatear. Aquí lo práctico sería que generar entre los municipios, los 4 municipios metropolitanos de Anzoátegui, prácticas de mancomunidades. Es decir, vamos a empezar a hacer acuerdos chiquitos
sobre temas específicos, sobre servicios públicos, sobre transporte, sobre aseo urbano. Y cuando tengamos ya un tiempo de buenas prácticas en mancomunidad, ahí podemos pensar y avanzar en un distrito metropolitano. Esa sería la primera lección. Y la segunda, que es que hay que enseñar desde la ciudadanía y la cultura política que el distrito metropolitano no es que sea un supercargo para después ser gobernador del estado. No, ese es el error de Caracas. El distrito metropolitano es un ente coordinador, planificador, pero no quiere decir que sea jefe de los demás alcaldes, porque si se da ese conflicto, entonces vamos a una crisis de ingobernabilidad. Yo inclusive digo que los alcaldes municipales son alcaldes siempre con más recursos y con más competencias. Entonces, el alcalde metropolitano es más bien un ente coordinador que atiende unas zonas muy específicas, que sí, planificación, temas muy específicos, es decir, no son funcionarios hinchados de competencias con superpoderes. Pudieran ser más bien oficinas de planificación coordinada, ¿no? Mancomunada, pero es que tampoco tenemos muy buena experiencia de las mancomunidades creadas. Y quisiera que trajeras a colación cómo hacerla y cómo ponerla en funcionamiento desde el punto legal y práctico. Sí, bueno, las mancomunidades son cosas muy prácticas, muy específicas que se hacen por un convenio, en donde 2 consejos municipales lo aprueban, 2 alcaldes celebran y se ponen en práctica. O sea, son figuras muy dinámicas, muy prácticas. Y se debe haber la ordenanza de lado y lado. ¿Perdón? Debe haber la ordenanza de lado y lado. Debe existir de lado y lado. En este caso es más que una ordenanza, es un documento de mancomunidad que se aprueba entre ambos, es decir, deben aprobarlo ambos consejos municipales. Es como un acuerdo. Exacto. Bueno, mucho que hablar sobre este tema y sobre todo mucho que transitar sobre este tema en el estado Anzoátegui, porque a veces esos desacuerdos al final en materia de la administración y sobre todo de los servicios lo que nos trae es problemas a los ciudadanos que necesitamos que funcionen los servicios de agua compartidos, de electricidad compartidas y este tema de las competencias y también cuando el servicio es compartido viene siendo un problema y nosotros ya lo que queremos son soluciones. Muchísimas gracias a Pedro por atendernos y por traer a colación este tema que pudiéramos seguir desarrollando un poco más como para buscarle salida a una problemática que al menos en el estado de Anzoátegui tenemos. Muchísimas gracias a Pedro Afonso del Pino, abogado y profesor de Derecho Constitucional, experto en el área municipal, su Twitter, @Afonso del Pino. Síguenos en Instagram, @Unión Radio 93-7 y @Male Malaver. Despedimos Gente y Ciudad. Trabajamos para ustedes en la Gerencia General Juana Bellorín, en la edición y grabación Armando López, en la jefatura de producción Alexandra Gamboa, en la producción Jessica Molina y en la conducción María Alejandra Malaver Bellorín, certificado de locución 36.581 y de productor nacional independiente 6.264. No olvides, la meta, convertirnos en los ciudadanos que el planeta necesita a partir de nuestra acción individual. La estrategia, dar siempre lo mejor de nosotros.